Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar de México, el universo o el planeta desde el cual nos estén escuchando. Sean bienvenidos esta nochecita de domingo 3 de noviembre de 2024 a su programa Entre Estantes. Dicen que ya estamos, déjenme ver si se está escuchando, nada más díganme porque ya ven que luego yo no me escucho y entonces está bastante divertido. Si se está escuchando, ya lo corroboramos. Estamos viendo si nos va a confirmar una invitada el día de hoy para platicar de nuestro libro, precisamente Tiempo de Mujeres. Muy buenas noches, mi estimado Osvaldo Costa. A ti que te gusta, te voy a dar el resultado de inmediato. Ganó el América ayer al son de 4 o 5 goles por 0. Entonces ahí va el América, aunque no nos ilusionemos demasiado. Entonces ahí vamos. Vamos a hablar del libro Tiempo de Mujeres de Carla Vaquera. Ella es la coordinadora y hay bastantes mujeres ahí analizando. Recordemos que este libro se adquirió gracias a la colaboración de nuestros escuchas que aportaron. Entonces, pues, ya saben, si quieren que hablemos de algún libro que ustedes hayan visto que se les haga interesante, bueno, pues hay dos condicionantes. La primera, que sea un libro interesante y que podamos comentarlo, y la otra, si es un libro que no tengamos, bueno, pues ver la manera de que pues se haga la cooperacha, porque a veces pues comprar los libros, pues sí está muy divertido, pero no siempre alcanza, no tenemos tanto recurso para estar comprando tanto libro, y miren que tenemos bastantes cosas que ir checando, entonces sí es bastante intenso y divertido de repente la lectura, pero este libro lo hemos leído, se nos ha hecho interesante y tenemos que comentarlo. Pero ya saben, primero tenemos que hacer un poco de recorte informativo y también hay bastante material en estos días. Estamos, pues, en primer lugar, esta semana comenzó formalmente hace 2 días con el Día de Muertos. Los santos, los fieles difuntos y el Día de Muertos. Y que es una de las conmemoraciones más populares en México, pues es la manera en que la que nosotros los mexicanos nos conectamos de alguna manera con las personas que ya se nos adelantaron. La creencia, la esperanza, la posibilidad de que hay algo más y que además esos una vez al año les permiten venir y estar entre nosotros un rato, degustar aquellas viandas que les podamos poner, esa posible cercanía espiritual que podamos tener con esas personas, ese día se hace un poco más alta, un poco más fuerte, porque finalmente estamos en esa creencia y posibilidad de que se abre algún espacio temporal, espiritual, que permite ese contacto. Y pues estos días ha sido así. Obviamente hubo muchas actividades en todo el país pues, para conmemorar. Hubo las marchas de Catrinas, hubo ofrenda monumental. En la ciudad de Toluca se llevó a cabo un concierto que resultó todo un hitazo en honor a Juan Gabriel, encabezado por la Orquesta Filarmónica de Toluca, dirigida por el maestro Gerardo Urbani Fernández. Y bueno, pues así a lo largo de, y cada quien en su propio espacio particular, en sus casas, pues obviamente se llevó a cabo la conmemoración a través de las ofrendas, que como les decimos, pues es finalmente esa posibilidad de que las personas creamos que haya un lazo con esas personas. Pero en medio de todo esto, entre el lunes y el viernes, pues la aberración jurídica de la jornada, que además pues no es nada menor porque viene un tema bastante espinoso en camino, del cual se ha dado bastante tinta y que además lo más triste y cruel es que nos está dando bastante para ver cómo seguimos polarizados y divididos como país. Entonces, pues sí es complejo. ¿Y qué está pasando ahí? Pues resulta que entre el lunes y el viernes se aprobó la llamada reforma de la inamovilidad, la supremacía constitucional que le llaman. Una reforma que, bueno, de manera general ya lo hemos comentado, pues lo que busca es que todas las reformas constitucionales se vuelvan inatacables. Nada más que el problema no es la reforma constitucional como fin último, sino que también impide que se haga inatacable cualquier etapa. Y en el camino, hay nada más para que se den una idea de lo que nos puede
nos puede pasar es que el día de la votación en la Cámara de Diputados se votó un voto de un diputado que no asistió, y no de cualquier diputado, no de cualquier hijo de vecino, sino de Pedro Aces, que es la mano derecha de Ricardo Monreal Ávila. Y pues resulta que el señor Pedro Aces no asistió a la sesión, él mismo lo aceptó que no asistió a la sesión, pero él votó. Además, un supuesto sistema de votación que impide que existan ciertos grados de falsificación o de usurpación o de suplantación de personas. Pues ha de funcionar muy bien porque apareció el voto de Pedro Aces sin que él haya estado ahí. Entonces, ese detalle, por ejemplo, es un detalle contra el cual podría iniciarse un procedimiento para impugnarlo. Bueno, pues bajo la lógica de esa pseudo reforma política, lo que se impide por completo. Entonces, pueden aprobar reformas electorales sin dar el trámite procesal correspondiente, violentando las normas procedimentales, quórums, violentando etapas, violentando lecturas, en fin. Y al final, las personas no podrían hacer nada. Bueno, yo te voy a decir una cosa, mi estimado Osvaldo Acosta. Yo no sé si la presidenta, le vamos a dar la concesión porque además el libro va a hablar de estos temas. Yo no sé si nuestra presidenta sepa de derecho, ella es científica, ha ganado premios como científica. Nadie sabe todo. El verdadero problema no es quién ocupa el poder ejecutivo per se, sino que uno, no se sepa rodear de colaboradores que sepan, y dos, que sea una persona que en su propio desconocimiento sea envuelta fácilmente en estas engañifas. Y lo más triste y cruento del asunto es que tiene como director de asuntos sin importancia a Lelo de la Rea, ¿no? Para vergüenza se llama Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, le hace mucho honor a su segundo apellido, que es bien Lelo, pero no son lelos, o sea, son tramposos. Ahí está el video corriendo de cómo un ilustre constitucionalista llamado Ricardo Monreal defiende en su momento a la Suprema Corte como el órgano de control constitucional. Y voy a tener que volver a mencionar por enésima vez, no lo tengo a la mano porque lo tengo en otro libro ya, el libro de don Ignacio Burgó Orihuela, La supremacía constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es su tesis profesional y donde él argumenta de ese punto de vista. Otro gran problema es que la misma Suprema Corte no supo hacer política, y ya lo decía yo la semana pasada, puede hablar bien porque se dedican a la justicia, pero en algún punto se pierden por completo. Entonces, es muy complejo. Y bueno, pues en medio también, por supuesto, pues tenemos toda la sarta de traiciones políticas que se fueron dando, por eso no en vano ya tenemos ilustres miembros de la famosa página Que la Nación me lo demande, que iniciaron con los senadores de PRD que se fueron a Morena y terminando con la senadora Cintia López Castro esta semana, que ya renunció al PRI porque el PRI ya no la cuida, el PRI ya no la apoya, entonces ella se larga a otra parte. Y ya los que se dedican a los corrillos políticos, pues dicen por ahí que ya se está creando una nueva fracción parlamentaria en el Senado de la República y que ahorita ya le integran 2 senadores, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Cintia López Castro. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Lo vamos a saber al tiempo. Al tiempo lo vamos a saber. Y bueno, si no estoy mal, ya pidieron a la UNAM que lo separe de su cargo como docente, ¿cierto? Estamos hablando de Ricardo Monreal. Mi querido Osvaldo, esa petición no va a proceder. Y te voy a decir por qué no va a proceder. Porque uno de los valores que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México es la libertad de cátedra. Claro, la libertad de cátedra te habla de que tú como docente tengas la capacidad de instruir dentro de un temario general a los estudiantes, proporcionándoles una serie de elementos académicos, pedagógicos, para su aprendizaje. Bajo esa misma lógica, pues lo que hace a un docente, comillas, mejor que otro, pues podría ser su capacidad docente y para cómo puede explicar el mismo plan de estudios. Y en las universidades es muy común, de hecho hay una página de internet que se llama profesores.com, donde los alumnos de una universidad pues empiezan, oigan, denme recomendaciones para tal materia o cómo evalúan ustedes al maestro fulano de tal. Y bajo esa lógica, pues lo que sucede es que los alumnos que ya cursaron con ellos te dicen, este maestro es así. De hecho, de Ricardo Monreal, es más,
ahorita mismo, para que no nos quedemos con las ganas, vamos a ver qué encontramos. ¿Qué se dice de él? Espérame tantito. No, bueno, ahí, a ver. Ahí está. Misprofesores.com se llama. Y lo que hacen es evaluar a los profesores a partir de ciertos parámetros. Aquí tenemos la calidad, supuestamente es de 5.2, 33% lo recomiendan, y su nivel de dificultad, sus calificaciones, en calidad general ponen 2 y en facilidad 6. Dice, no es tan ético, enseña una cosa y ejerce diferente, es poco claro, divaga y después califica como si fuera excelente, habla mucho de él mismo y del presidente. O sea, es una calificación anterior. Buen profesor, aunque de inicio te dicen sus adjuntos que no son tan pesadas las tareas o que no debes exigirte tanto, en realidad sí lo son. Debe advertirse, sabe explicar bien y está dispuesto a atender a los alumnos. Mal profesor, no le importa calificar mal a casi todos sus alumnos, no genera confianza, no deja acercarse para que te ayude, definitivamente no piensa en los alumnos, muy nefasto. El respeto a su persona es una debilidad, pues pone barrera para acercarse, la forma de calificar no es clara. Y aquí hay uno que de su calificación está esperando. Esto es lo que supuestamente son las calificaciones de Ricardo Monreal. Ahora bien, ¿cuál sería la forma de mostrar tu desprecio? Y que es lo mismo que hemos estado comentando aquí a lo largo de estas semanas. Pues que el alumnado no se inscriba en su materia, porque él no da una materia, hasta donde yo me he quedado, de las llamadas obligatorias. Él da de las opcionales. Entonces, ¿qué harías? Pues no te inscribas con él, no entres a sus clases. Y en un momento determinado, pues el puro nivel de bajo de alumnado, pues tendría que dar lugar a que de revocaran las clases, porque él no es maestro definitivo. Eso es lo que tendría que suceder. Ahora, y esto pasa por el mismo tema como hemos estado diciendo. ¿Qué va a hacer la gente? Una diputada decía en tribuna hace unos días que se puso a hacer matemáticas, que más de un 60% de la población, un 65% de la población votante no votó por Morena. Sí, nada más que su principio tiene un pequeño problema de origen, que de ese 60% a la que ella alude, 65%, 40% no acudió a votar. Entonces, ese 40% que no acudió a votar, no necesariamente estamos hablando de gente que no sea morenista, sino posiblemente de gente que diga, ¿para qué voy a votar si van a ganar con todo? Y yo estoy con ellos. Ese juego de palabras, ese juego de números, puede tener una carga de falacia. Aquí la realidad es que si yo quiero demostrarle a mi legislador que lo desprecio y no lo puedo destituir, pues le hago el vacío. Le mando correos criticándolo, reprochándole. Si él llega a un lugar, lo que dice, llega a un restaurante, yo me retiro. Le hacemos que nadie se quede en el restaurante. Él es catedrático en la universidad, que nadie se inscriba en sus materias. Eso es lo que tendría que, de inicio, hacerse. Pero pues también me decía hace unos días una persona que nos escucha aquí en Entre Estantes, ¿hasta dónde se tiene miedo? ¿Hasta dónde la gente también tiene miedo de las represalias reales o no reales que pueda haber? ¿Hasta dónde tú puedes criticar sin riesgo a que te persigan, a que te hostiguen, a que te quiten tu trabajo, a un montón de etcétera? ¿Hasta dónde? Ese es un gran tema. Si además tenemos una policía que no está haciendo su trabajo y que se dedica verdaderamente a perseguir gente, pues está muy complejo. Y en medio de todo eso, además, pues obviamente las designaciones que ha dado nuestra presidenta, que está para soltarse a llorar. Acaban de nombrar 3 directores en Pemex, ahorita les voy a decir el nombre y sus actividades de los 3 directores, para que se den una idea también de lo que están buscando. El control de los recursos, el control político, esa es la pregunta del millón. ¿Qué están buscando? Ahorita les voy a decir, acá está. El artículo no tiene desperdicio, se llama García Harfuch, subdirector de Pemex. Lo escribe Claudio Ochoa. Y él dice, el 7 de octubre, dice el periodista, di a conocer que Israel Benítez López, conocido como el jefe máximo y quien era número 2 de la Policía en la Ciudad de México,
En la época de García Harfuch se encargaría de Pemex Logística, una de las áreas más importantes y donde más dinero se mueve en la petrolera. La designación no solo hacía cortocircuito por la nula relación entre su experiencia y el nuevo encargo, sino porque en julio de 2023 en Latinus revelamos que escondió una serie de propiedades, entre ellas un rancho de lujo en Hidalgo, con animales exóticos incluidos. Lejos de exigirle una explicación entre la discrepancia de su salario y su patrimonio, el gobierno de la ciudad lo solapó. Martí Batres, en ese entonces, quien está en lugar de Claudia Sheinbaum, tuvo que tragarse sus palabras y fingir demencia porque años atrás había señalado al policía de ser un delincuente electoral al servicio del PRD de Miguel Ángel Mancera. Pero resulta que acaba de filtrarse un documento donde están, ay, ¿qué pasó aquí? A ver. Ya está aquí volviéndose loco nuestro internet, qué raro, cuéntenme tantito. Bueno, ahí está. El primero es dos nombramientos nuevos. Abraham Alfonso Ramírez Mondragón, subdirector de almacenamiento y despacho. Fue encargado de la zona sur de la policía de la Ciudad de México y que se dedicó junto con el jefe máximo, el que está en logística, al despojo de terrenos y viviendas con casi 60 denuncias en su contra. Y el otro, Daniel García Izaguirre, subdirector de tratamiento y logística primaria. En su declaración determina que terminó la preparatoria y va como subdirector de tratamiento y logística. ¡Ay, no más! No tiene vehículos, no tiene inversiones, no tiene cuentas bancarias. Y hay un tercero, Marco Antonio Ramírez Rocha, subdirector de transporte. Este señor, Marco Antonio Ramírez Rocha, es famoso porque en el año 2020, como director operativo en la zona centro, evitó un suicidio en circuito interior y calzada de Guadalupe cuando sube a un puente peatonal y avienta a la víctima para empujarla por la espalda y salvarle la vida. Pero pues él es el único que valdría la pena como persona. Pero aún así, no tienen capacidad para estar en Pemex. Entonces, ¿de qué va esto? ¿Cuál es la idea de este tema, verdad? Entonces, pues, es muy complejo. Es muy complejo lo que se viene porque pues las reformas que vayan a querer hacer, pues finalmente van a ser en contra de lo que haya. ¿Qué viene además por delante? Vamos a hablar de las noticias que vienen. Esto es lo que hubo. Ya se aprueba la reforma esta de la supremacía constitucional y en 24 horas, 17 congresos la aprueban. Y el día jueves en la tarde, antes de irnos al puente, no dieron sabadazo, dieron puentazo. La presidenta publica la reforma en el diario oficial para que entre en vigor. Esto además, en teoría, impacta la sesión del próximo día martes, 5 de noviembre, donde la Suprema Corte de Justicia va a discutir el proyecto de sentencia del magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, de quien ya hablamos, donde anula gran parte de la mal llamada reforma judicial. Pero bajo esa lógica de que esta reforma ya entró de la supremacía constitucional, dicen estos, pues es que ya hay una ¿cómo se llama? Es retroactivo esto, sí, pero no se le puede dar retroactivo a una reforma en perjuicio. Y esta reforma ya publicada, por supuesto que ya está siendo atacada mediante recursos legales. Estamos acercándonos a un callejón jurisdiccional sin salida, donde quién sabe qué vaya a ocurrir, porque aún suponiendo que se apruebe lo que están diciendo, pues el problema va a ser que no la quieren acatar ni la presidenta ni los poderes. Y aún así, suponiendo que digan, ok, te la acato, para que no digan, 3 días después vuelven a presentar su reforma y empujan las fechas nada más. Entonces, realmente esto es totalmente un absurdo que no sabemos a dónde va a llegar. El próximo martes también, como si fueran pocas las plagas bíblicas para nosotros, elecciones en los Estados Unidos. Las encuestas están totalmente cerradas, nada para nadie realmente. Van a ganar más bien los que están ahí metidos. Saludos a Fernanda Wong, gracias por acompañarnos nuevamente, y a Félix Arista, hombre, muchas gracias por escucharnos, mi queridísimo doctor Félix Arista, Félix Mamani Arista, qué bueno que nos escucha. Saludos hasta la hermana República de Bolivia, donde ya se probó la finura de elegir jueces por votación. Si está usted escuchándonos todavía, a lo mejor nos puede platicar qué tal está funcionando esa figura por allá. Vienen las elecciones en Estados Unidos y pues la verdad es que no se esperan cosas muy buenas. Realmente lo único que estamos casi esperando es quién nos va a apretar el cogote mejor,
si Donald Trump o Kamala Harris. Ya el doctor López Vargas, y ahí hay una apuesta de doble contra nada, está diciendo que Donald Trump va a ganar. Yo sigo teniendo una esperanza mínima de que gane Kamala Harris, pero en un sentido muy purista y canónico, tan malo el giro como el Colorado para nuestro país. Lo único que va a cambiar es el tipo de sanciones y el tipo de persecuciones que nos hagan. Entonces, bastante intenso va a estar ese tema para las próximas, para el próximo martes. Sí, pero la renuncia de los magistrados es efectiva a partir del año que entra, Osvaldo. Ellos renunciaron más que a sus cargos, renunciaron a la idea de presentarse a la famosa votación. Y eso también generó un conflicto, porque el Senado dijo, pues si queremos, no se las aceptamos. Pues oye, entonces, ¿para qué pones una reforma constitucional que dice que si no quieres participar en las elecciones e irte, presentes tu renuncia? O sea, parece ser que lo que ellos desearían es obligarlos a participar en la votación y humillarlos con una derrota estrepitosa ante la democrática urna, que ya sabemos cómo está eso de mal hecho y maltrecho. Ya se dio a conocer también la junta esta que va a decidir sobre los senadores y bueno, ilustres morenistas, amigos de la ministra del Popolo, su ex jefa está ahí, periodistas afines a Morena y Arturo Saldívar como parte de lo que propone Claudia Sheinbaum, lo cual tendría que ser totalmente inhabilitante para él, porque él hasta hace poco fue magistrado de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo puede ser juez y parte? Entonces es una verdadera pena lo que está sucediendo en este momento, insistimos. Pero bueno, ya hemos avanzado en este tema. Cerremos con la última noticia. Hoy el mundo está de manteles largos. Un día como hoy, 3 de noviembre, pero del año 1954, se estrena una película en Japón que vendría a revolucionar la industria del cine, no por la gran calidad de la película, que fue buena, sino por lo que significó. El 3 de noviembre del año 1954 se estrena la película Gojira, o como dirían los cuates, Godzilla. Y de ahí para el Real, bueno, pues hemos tenido bastantes, incluso con la última que fue Godzilla Minus One, que supuestamente ya tiene una próxima secuela, pero bueno, hoy se cumplen 70 años de que se estrena la película Godzilla. Finalmente, ya hacia la parte final de pues de nuestro programa, vamos a platicar de este libro, Tiempo de Mujeres. Caminos por recorrer esta nueva era. Karina Vaquera lo coordina y pues aparecen 9 capítulos: la masculinización de las mujeres en el ejercicio del poder, avances y retos de los derechos sexuales y reproductivos en México, la inclusión laboral femenina en México, de mujeres al poder a mujeres con poder, perspectiva de la relación Estado-Iglesia, de la alt-right o derecha alternativa al proyecto político de Salinas Pliego, señora presidenta, esa la escribe Juana Inés de Esa, construcción de una política migratoria con visión de género y participación política de las mujeres. Y bueno, pues finalmente, pues cada uno de estos capítulos que hemos mencionado hablan sobre la importancia de la llegada de las mujeres a puestos de poder, a la apertura de oportunidades en el ejercicio de sus derechos, pero de los retos que esto entraña. El que a nosotros ocupa mucho es el primero, obviamente, el que habla de la llegada de las mujeres al poder, de la de alguna manera masculinización de las mujeres al poder. El capítulo que nos dice la masculinización de las mujeres en el ejercicio del poder. Ese texto, pues realmente sí nos llama la atención por lo que implica. ¿Qué está pasando con la llegada de las mujeres al poder? Por un lado, se está cumpliendo una añeja demanda. Recordemos que la lucha de las mujeres para llegar al poder, esto es como preámbulo, pues lleva desde el siglo XIX. En este caso, pues las mujeres sufragistas, que incluso ya se reveló su nombre en el muro de honor del Senado de la República, y ahí anda corriendo un discurso de una senadora panista donde hace ser y pabilo de la visión machista, pero y el segundo capítulo que vamos a hablarlo también nos va a dar a hablar de un tema que ya se me andaba quedando en el tintero y no lo puedo olvidar, porque habla de lo mal que está en la situación de justicia y por qué no decirlo, todavía la visión obtusa e ideologizada a lo absurdo
de los partidos de derecha en nuestro país. Ni modo, mi querido Altamirano, le va a tocar al PAN. Pero bueno, vámonos por el primer punto. Desde fines del siglo XIX las mujeres quieren llegar al poder. Quieren voto primero. No se les da. En 1917 se da el primer Congreso Feminista en México bajo el impulso de Salvador Alvarado, quien era gobernador y jefe militar del estado de Yucatán. Como resultado de este congreso, al que acudieron delegadas de todo el país, mayoritariamente mujeres, porque recordemos que era una profesión en esa época más cargada hacia el lado de las mujeres, se llegan a acuerdos como el derecho al voto, el derecho a salario digno, a jornadas laborales adecuadas y, por supuesto, el acceso a cargos públicos. Como resultado de esto se reforma la ley electoral en Yucatán y son electas 3 mujeres diputadas. El problema es que no llegaron a tomar el poder porque hacia 1923 inicia la llamada rebelión del laguartista, que en el caso del estado de Yucatán se zanja con el asesinato de Felipe Carrillo Puerto el 1 de enero de 1924. Y este asesinato pues lleva al poder a los enemigos de Adolfo de la Huerta y por supuesto de Salvador Alvarado, que fue el impulsor, y dan para atrás a todas estas reformas. Entonces estas diputadas no asumen el poder. En 1937-38, el general Lázaro Cárdenas, con el impulso de varias mujeres, entre ellas su señora esposa, doña Amalia Solórzano, presenta un proyecto a la Cámara de Diputados para otorgar el voto definitivo a las mujeres. Cabe señalar que este proyecto pasó por todas las etapas, incluso se aprobó, pero escondieron el trámite y nunca lo publicaron. Y hacia 1953, Adolfo Ruiz Cortines, en lugar de retomar ese proyecto y publicarlo, presenta uno nuevo que es aprobado y que lleva a otorgar y el reconocimiento del voto a las mujeres de manera definitiva. A 71 años de distancia, entre 1953 y 2024, bueno, pues tuvimos la primeras diputadas, primera senadora, primera gobernadora, doña Griselda Álvarez Ponce de León, que además fue poetisa, es famosa por su obra La Constitución Mexicana en sonetos. Ella es parte de un libro que se llamaba Gobernadoras, que no es Basilio, esa era la de los Olimpiadas, creo que es Enriqueta Barrera, pero ahorita les ponemos el nombre completo de nuestra ay, a ver, oh, a ver, Enriqueta Cabrera, en la obra Las Gobernadoras, que ya es un libro que está desfasado, está carísimo, bueno, aquí hay uno barato, 189 pesos, y que habla de, entrevistan a las primeras mujeres gobernadoras que tuvo nuestro país, que fue, entre otras, es doña Griselda Álvarez de León, Beatriz Paredes, y pues es un proyecto donde retoma este tema. Y obviamente tenemos ya, se hacen las reformas para la paridad de género, y en medio tuvimos episodios aberrantes como el de las llamadas Juanitas. Recordarán ustedes que allá por el año 2006, 2009, llegan a la Cámara de Diputados 10 senadoras, 10 diputadas, corrijo, 10 diputadas, y renuncian en la primera sesión. Y la consecuencia de su renuncia es que asumen como propietarios sus suplentes, que son hombres, y todos hombres con cierto peso político. Entonces, pues ahí se descubrió ahora sí que el hilo que mueve el vampiro, como dirían en las películas de terror, que no fue más que un pretexto ponerlas a ellas para quitarlas. Y se les llamó Juanitas, pues precisamente por el episodio de Juanito, el fulanito este que gana la elección en Iztapalapa, arropado por el PT, no por su carisma, sino porque Andrés Manuel lo dedea, toda vez que impidieron que Clara Brugada fuera la candidata en aquel entonces del PRD a la jefatura de Iztapalapa, y Andrés Manuel ordena votar por Juanito para que Rafael Acosta se llama, Rafael Acosta, alias Juanito, que renunciara después para que Clara Brugada llegara. Un sainete porque él no quiere renunciar, lo obligan a hacerlo, y bueno, el Congreso de la Ciudad de México, controlado en ese entonces por el PRD, le da la jefatura delegacional a Clara Brugada. Toda una, pues el estilo de Andrés Manuel que ya se veía, y que bueno, pues que a la hora de los trancazos cerramos los ojos cuando muchos votamos por él, mea culpa, mea grandísima culpa. Y se les llamó Juanitas por ese detalle, porque las obligan a renunciar para que un hombre ocupe su lugar. Se hacen nuevas reformas electorales para garantizar, ahora sí, una verdadera igualdad sustantiva en las cámaras,
Y pues la realidad es que no se iba dando hasta hace poco. Ya hay igualdad de diputadas, igualdad de senadoras, se han impulsado iniciativas para buscar la igualdad sustantiva en las gubernaturas. Si el número no mal me falla, ya hay 13 gobernadoras y puede haber más en las próximas elecciones para gobernador que vienen a partir del año que entra. Entonces, pues esto se está dando de manera formal. Sin embargo, y ahí es a donde vamos al capítulo de nuestro libro, la realidad es que estas mujeres se enfrentan a varios problemas. El primero de ellos es que son calificadas de una manera, son juzgadas de una manera más dura que cuando son hombres. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque no existe la experiencia de gobierno de mujeres y en segundo lugar por el simple hecho de ser mujeres. Hablan del caso de Laura Chinchilla, quien fue presidenta de Costa Rica y que llega al poder arropada por el expresidente Oscar Arias y que al final pues es súper enjuiciada y el mismo Oscar Arias le voltea la espalda y le dice que es la peor presidenta que ha tenido el país, el peor presidente que ha tenido el país. Entonces, entre que la cultura machista sigue en pie, las mujeres terminan haciendo conductas machistas para validarse, no ante los ciudadanos en su conjunto, sino ante los políticos del mismo sexo. Y esto nos lleva, pues evidentemente, a que se siguen replicando políticas que, lejos de significar un cambio cultural, pues lo único que evidencian es la misma presión machista en contra de las mujeres. En el caso de México, bueno, pues podemos ver N cantidad de veces en la Cámara de Senadores cómo se pelean las senadoras, se insultan y por más que de repente dicen, no, pero debemos ser gente con empatía, con sororidad, que es la palabrita que más utilizan ellos, pues la realidad es que no hay tal empatía y no hay tal sororidad y pues termina siendo esto una verdadera melee política de un lado y en otro. Entonces, pues, sin duda alguna, esto está llevando a que las mujeres se encuentren en un problema muy fuerte, que llegan como mujeres que son, y gracias a estas reformas en pro de la igualdad de la mujer, pero en el ejercicio del poder, o se masculinizan o son presionadas por ese machismo cultural intrínseco para actuar de tal o cual forma, y si no lo hacen, pues son enjuiciadas y criticadas de una manera más sacra. Y esto, pues evidentemente nos está llevando a una problemática muy fuerte. Y el capítulo 2, uno de los capítulos más fuertes que hay, pues habla sobre cómo se ha ido avanzando en los derechos reproductivos de las mujeres. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, maestra Araceli. Y el problema de los derechos reproductivos de la mujer, bueno, pues evidentemente ya se despenalizó el aborto, ya 13 entidades de la República tienen legislado la interrupción legal del embarazo, ya una mujer no puede ir a la cárcel por un aborto, por una interrupción del embarazo, y sin embargo, en el estado de Querétaro en este momento tenemos un conflicto gigantesco. Una niña, vean, es una aberración, por eso es que luego nos dicen que los abogados o los juzgadores pues se merecen que los quiten porque no saben su chamba. ¿Qué ocurre en este caso en Querétaro en particular? Una niña de 14 años es abusada sexualmente por una persona cercana. No se sabe si su padre, su padrastro, un tío, pero por una persona cercana. Como resultado de este abuso, la menor queda embarazada. La menor disimula, no sabe qué hacer, no sabe qué decir. El embarazo va marchando, nadie lo nota. Y un día la niña entra en trabajo de parto en el sanitario de su casa. Ella ve la situación, se espanta, llama a una, sale, pide ayuda, llaman a una ambulancia, la ambulancia llega, descubre que en la taza del baño hay lo que se presume es un producto de un parto, lo sacan, se lo llevan, a la menor la llevan al Ministerio Público, acto seguido la detienen por homicidio. Como en el estado de Querétaro ya no se puede hablar de aborto, se habla del homicidio. ¿Qué dice el fiscal del estado de Querétaro? Que la criatura nació y que respiró y que fue asfixiada por ahorcamiento. O sea, dan a entender que no, pues vamos, que no se dio nada más ahí en la taza, sino que hubo un ahorcamiento. Bueno, pues la menor está en el riesgo de enfrentar una condena de 3 años por un presumible homicidio
Pero lo verdaderamente, eso es una aberración por sí misma. Pero si esa aberración fuera poca, el juzgador se aventó una aberración peor. No investigó la violación, no buscó quién había sido el violador, no dejó declarar a la menor, la increpó sobre los datos habidos de esa violación, pero la está condenando a la reparación de daño de ese homicidio por un monto de 500,000 pesos a favor de la persona que acredite tener interés como padre del producto. Traducido al español, el violador de la niña no solamente la violó, la embarazó y le destrozó la existencia, sino que va a tener derecho a reclamarle 500,000 pesos. Perdonarán ustedes el francés, pero qué poca madre. Y el procurador es hora que no cede. Es que no estamos criminalizando el aborto, sino el homicidio. Ya se hizo una necropsia y nunca se dio el ahorcamiento al que alude el agente del Ministerio Público, ni el procurador. Bueno, fiscal. Es simple y sencillamente revictimizar a una víctima. La menor fue violada. Y lejos de hacerle justicia, la están encarcelando y la están obligando a pagar 500,000 pesos a quien acredite interés jurídico. Entonces, el violador no solamente va a poder estar impune porque no se está investigando el tema, sino que además va a ser un joven, aquí tiene usted una lana que la chica tiene que pagarle por el homicidio que cometió. ¿Perdón? ¿Dónde queda la protección de los derechos? Y el libro sigue adelante también con temas como laborales. A trabajo igual, salario igual, no ha ocurrido así. En el caso de las mujeres trabajadoras del hogar, son más que los hombres, un 80 contra un 20%, reciben pocas pagas y en muchas ocasiones son forzadas a renunciar para no recibir liquidaciones, no tienen seguridad, no reciben aguinaldo, a menos, claro está, que el que las contrata sea lo suficientemente gente, valga la frase, ¿verdad? Que no tiene que ser gente, sino que es norma, para decirle, aquí tienes tu aguinaldo. Entonces, pues estamos ante una circunstancia verdaderamente todavía regresiva en muchos casos para el apoyo a las mujeres. Tenemos una mujer presidenta, hurra, bravo. En el mismo libro queda demostrado que esto es insuficiente. No porque no valga la pena la posibilidad de tener una mujer en la presidencia. Eso es un gran logro. Pero si esta mujer presidenta no rompe con toda la lógica machista de poder, si no es capaz de construir una nueva dinámica, no se va a poder. Y, por supuesto, pues la famosa frase de llegó una, llegamos todas, pues se encuentra serios boquetes en el camino, como es el caso de esta niña condenada por una violación, ahora resulta que hay que pagar porque la violaron, porque hay una gran cantidad de madres buscadoras que no han encontrado a sus hijos y que muchas de ellas han sido asesinadas por esa lucha en la búsqueda, por las mujeres que son 474 contadas que fueron sacadas de su cargo en la magistratura. Parece una tómbola absurda, donde todavía les queda un hálito de esperanza el martes próximo con lo que resuelve la Suprema Corte, pero que puede no resolverse, porque se necesitan 8 votos. En el papel existen esos 8 votos y hay solamente 3 votos que serían contrarios. Pero falta ver qué sucede, porque si de esos 8 votos uno no vota a favor, se acaba todo. Pero además, aún suponiendo que se otorgue ese voto adicional, pues tampoco garantiza nada, porque al final del día, ya dijo la presidenta y sus corifeos que no le van a hacer caso a la Suprema Corte. Entonces estamos ante una situación donde el feminismo, las feministas piden aborto como solución, pero nunca piden se castigue al que abusó, casi que es invisible. Sin duda es una problemática muy grave, porque, ok, ¿qué pasa con el abusador si fue alguien que además escapó? En el caso que estamos hablando es aberrante, pero esas mujeres, ¿por qué? Digo, ¿por qué van a tener un hijo que no quisieron, pero que además ni siquiera fue, comillas, una situación de que estuve voluntariamente con alguien y de ahí resultó un embarazo y pues no quiero? No, es un abuso, es una violación y
es terrible porque además la gran cantidad de niños que seguimos teniendo en las calles y que son víctimas de abuso por ser hijos no deseados y que se encuentran en situaciones de verdadera pobreza es muy grave. El tema es muy, muy grave con muchas aristas, gente que lo defiende y gente que no lo defiende, está muy fuerte. Sin embargo, es terrible que una mujer que ha sido abusada sea condenada por un aborto espontáneo y que además no solamente no castiguen al violador, sino que le den 500,000 pesos como compensación por la criatura que no nació. ¿Perdón? O sea, es absurdo. O sea, sin duda alguna, el feminismo como lucha tiene mucho que hacer, porque además no se trata nada más de que son mujeres, se trata, y volvemos a lo que estamos, se trata de desmontar una estructura patriarcal donde es el hombre que ha tomado la decisión a lo largo de la historia y que ha generado relaciones de poder, equilibrios de poder y fórmulas de poder que atienden a ese machismo. En consecuencia, cuando las mujeres llegan, pues se encuentran con unas estructuras totalmente creadas. Hoy en día tenemos en el papel 64 senadoras, 250 diputadas y sobre los números redondos, 16 congresos de mujeres, junto con una presidenta y hasta el año que entra una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bien harían en empezar a ponerse las pilas para desmontar estas estructuras y empoderar definitivamente a las mujeres hacia esa igualdad sustantiva. Me parece que debemos llegar, y yo lo voy a seguir sosteniendo así como lo sostuve hace más de 20 años, donde lo que permita que llegue una persona a ejercer el cargo público no sea su sexo, sino su capacidad. Donde pueda haber una lista completa de 100 candidaturas en un partido político, 100 encabezadas por mujeres, o 100 encabezadas por hombres, o 40 de hombres y 60 mujeres, o 70 de hombres y 30 de mujeres, pero que sean las personas aptas, lo que no se da. Si aún ahora seguimos revisando los perfiles de las legisladoras que llegan, en muchos casos son las esposas de antiguos diputados, las hijas de antiguos presidentes municipales, las parejas de legisladores, porque los partidos, y esa es una falla de los partidos, siguen sin terminar de crear las estructuras de equilibrio que permita la llegada de mujeres candidatas con preparación. ¿Qué hacen? Que cuando les dicen, pues necesitamos que nos presenten 50 mujeres, habiéndolas, porque además eso también fue terrible, recordemos que, ni modo, Miguel, ah, el representante de Movimiento Ciudadano ante el INE se aventó a la puntada de decir que es muy difícil de encontrar candidatas mujeres. Y luego Patricia Urriza, Amalia García, Patricia Mercado le dijeron, permítenos darte una lista completita de mujeres aptas para las candidaturas, no sé de dónde sacas que no las encuentras. Entonces, no es que no las encuentres, es que si no estás generando los medios para que las mujeres se empoderen, lo que terminas haciendo al final, pues, quieres convertir todo por dedazo para que lleguen mujeres para que cubran la cantidad aunque no tengan la capacidad, cuando existen. Y cuando también a estas otras mujeres hay que prepararlas y brindarles las posibilidades. Por eso ahora las feministas quieren parecer hombres y quieren hombres más femeninos. Es eso de las nuevas masculinidades. Híjole, maestra, yo creo que ahí entraríamos a un tema bastante debatible. ¿Qué es eso de un hombre más femenino? ¿Que lloren? Toda la vida he llorado. Tuve un padre que me permitió llorar y expresar mis emociones y mis sentimientos. ¿Que lavemos trastes o le cambiemos los pañales al niño? Eso no se me hace femenino. Eso se me hace la colaboración mínima en un hogar. Que muchas mujeres, las feministas que ponen en la televisión, las feministas a las que entrevistan, las feministas a las que gente como este fulano argentino que usted sigue mucho y quiere tanto, Alaje y compañía, humillan, son esas feministas ultras que efectivamente detectan al hombre como enemigo y rival. Pero yo tengo la fortuna de conocer a verdaderas feministas, incluso la invitada no me pudo acompañar por sus actividades, mi amiga socióloga, que entienden que no es una cosa de hombres contra mujeres, ni de que las mujeres sean menos mujeres, ni los hombres menos hombres, sino que hombres y mujeres construyamos una sociedad igualitaria.
Durante mucho tiempo yo no tuve un empleo fijo y quien aportó económicamente a su hogar fue mi señora esposa y yo me encargué de las actividades canónicas del hogar. Hoy en día ambos aportamos económicamente, ambos trabajamos en las labores del hogar, ambos criamos a nuestro hijo y ambos también nos apoyamos en terceras personas para esos temas. Y eso a mí no me hace ni menos ni más masculino, ni más femenino, ni a mi esposa más masculina, ni más femenina. Nos convierten en una pareja hombre-mujer que están a gusto, que trabajan y colaboran. Eso de las nuevas masculinidades en muchos sentidos no pasa de ser un verdadero discurso peyorativo que lo único que genera es animadversión a una lucha legítima. Yo no estoy diciendo que no haya feministas que lleguen a esos extremos, ¿eh? Yo he estado en cursos de feminismo donde salgo escandalizado de lo que escucho. Tengo N cantidad de ejemplos, pero en cambio también tengo el ejemplo de Rita Segato, la vamos a seguir mencionando aquí. No es una cosa de hombres contra mujeres, ni de hombres menos hombres, ni de mujeres menos mujeres, sino de una estructura cultural. ¿Cuántos niños fuimos criados, hombres de mi generación, con un no llores, pareces vieja? Los hombres no dicen lo que sienten, eso es de jotos. ¿Cómo que te quieres arreglar mejor? Pues ni que fueras puñal. No, uno tiene el derecho a llorar, a arreglarse, a decir lo que siente. Y la gran cantidad, y por el otro lado también tenemos una figura machista donde nos siguen saliendo con que si no te has acostado con N cantidad de mujeres, no eres hombre, eres otra cosa. Pero si una mujer no se ha acostado con hombres, es una fácil. O sea, lo que a una mujer le critican por facilidad, a uno por no hacerlo se lo critican por poco hombre. Y N cantidad de violadores que se encuentran en las prisiones. Y ahí está Rita Segato diciéndolo una vez más. Muchos de esos hombres empezaron a abusar para demostrar que eran hombres y que podían tener el control en una relación. No importa que ese control fuera fuerte. Sí, claro, cada quien habla desde sus contextos. Efectivamente, mi querido Osvaldo, el gran problema es que lejos de contextualizar adecuadamente la problemática, corremos el riesgo de irnos a los extremos. Y tan malo es seguir creyendo que la mujer debe estar como las escopetas, cargadas y en un rincón, a creer que los hombres nos tienen que castrar química, moral y si se puede físicamente. O sea, no va por ahí, va en medio. Y ese en medio, en las primeras páginas de este libro que ya hemos comentado, nos brindan algunas posibilidades. Pero al final de cuentas pasa por debatirlos y poner los puntos sobre las IES. Esta niña en Querétaro es una bofetada a esos discursos feministas y masculinos. Esta estructura de una mujer que sigue hablando del presidente López Obrador es una bofetada a la igualdad sustantiva. Porque además no habla en pasado, lo habla en presente. Entonces, todavía tenemos mucho que hacer, pero también debemos andarnos con pies de plomo. Porque si nos equivocamos, híjole, tenemos el riesgo de irnos a los extremos. Creer, por ejemplo, que el aborto es un método anticonceptivo. No lo es. No puede serlo. Pero tampoco puede ser nugatorio para una mujer que por sus propias necesidades y su propio contexto requiere acceder a él. No nos puede no gustarnos, ¿eh? Puede parecernos aberrante, pero es un derecho que ellas deben tener en esas lógicas. Y este libro precisamente llega a una terrible conclusión. La llegada de las mujeres al poder hoy, en este momento, hoy 3 de noviembre de 2024 a las 9:49, no significa el fin de la lucha. Significa apenas uno de los primeros pasos, porque hay que desmontar todas esas estructuras masculinas o machistas, mejor dicho, de política y de poder. Y la construcción de una nueva forma de hacerlo, que no tenemos todavía clara la receta, eso sí, que en el camino, por supuesto que va a haber gente que se aproveche desde los extremos o desde el desconocimiento de otros y con su no experiencia, pero sí suficiente capacidad de envolver para empujar discursos que acaloren o que polaricen, también es verdad. Nuestro trabajo es seguir atentos, seguir estudiando
y seguir, por supuesto, dando contextos, información, opinión, leyendo y escuchando la opinión de otros, tratar de construir, claro, pero entonces, pero es muy simple, mi querido Osvaldo. En Estados Unidos, durante décadas, hubo comunidades enteras que no estaban dispuestas a dialogar, ni mucho menos a discutir el derecho de los negros a la igualdad. Tuvo que llegar Rosa Parks, tuvo que llegar Martin Luther King, tuvo que llegar Lyndon Johnson a empujar desde la protesta callejera hasta la norma jurídica para comenzar a llegar a esa igualdad que ahora, por un lado, tienen un presidente afroamericano en la persona de Barack Obama y que tal vez el martes tengan una migrante doble de origen jamaicano e hindú en la persona de Kamala Harris. Pero hay comunidades que no están dispuestas a dialogar ni mucho menos a debatir el derecho de una mujer hija de migrantes a acceder a la presidencia de los Estados Unidos. En ese caso, lo único que queda entonces es que desde el poder, desde las normas legales, se comience a empujar. ¿Quieres otro ejemplo? Siguen habiendo comunidades que no están dispuestas a dialogar ni a debatir que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, a la formación y a la sexualidad. Y que no pueden porque como un ciego, un sordo o una persona con Down va a tener sexualidad, perdón, va a tener derecho a trabajar, excuse me. Ahí sí tenemos que reconocerle que la fábrica del doctor Simi es un ejemplo. Publicitario tal vez, pero es un ejemplo. Pero no puede ser solo un ejemplo, tiene que ser algo cotidiano, porque ese es el otro tema. Ya tenemos ejemplos, ahora vamos a hacerlo cotidiano. Ahí está nuestra lucha, mi queridísimo Osvaldo, en lograr que esos temas sensibles se abran, porque no porque un grupo no quiere dialogar ni debatir, vamos a permitir que las condiciones de injusticia se mantengan, porque entonces estaríamos mal. Y tampoco me parece que la línea sea como ocurrió con cierto individuo que decía que había que votar por los derechos. No, en el camino tenemos que ir haciendo derechos, escalas, formación, límites, sí, pero si no empezamos a dar pasos en pro de algo, siempre me ha encantado dar este ejemplo porque es un ejemplo real que nos contaron en un curso sobre la ley de acceso a la información, que puede ser ese extremo como en el derecho a la interrupción del embarazo. No es un método anticonceptivo. Habrá quien lo quiera ver como tal. Eso puede ser un extremo. Pero yo recuerdo que cuando inició la ley de acceso a la información, nos contaban que en la entonces Secretaría de Seguridad Pública recibió una pregunta que decía que cuántos casos de aparecidos y fantasmas tenían detectados en las instalaciones policíacas. ¿Qué clase de pregunta es esa? Es un extremo. Hoy en día las preguntas ya son más claras, más concretas y tan lo son que quieren desaparecer al INAI. Bueno, pues evidentemente cuando abres la puerta a un nuevo derecho, a una nueva medida, se me acaba de ir la palabra, a una medida de acceso positivo, por ejemplo, como en su momento en Brasil se abrieron los cupos para personas afrodescendientes a las universidades, pues haya quien diga es un extremo o haya quien abuse. En Brasil se documentaron casos de personas blancas que nada más por declarar que se sentían afrodescendientes, les daban cupos y hubo que pulir el acceso para que verdaderamente llegaran los afrodescendientes. Y en las medidas, por ejemplo, en Brasil, que se dio de medidas económicas a las familias pobres para sacarlas de la pobreza, implicaban que tenían que mandar a sus hijos a la escuela y que tenían que llevarlos a la salud y que si no cumplían con eso les quitaban los apoyos económicos. ¿Por qué? Porque pues también era muy como decir, vamos a tener hijos como conejos para que nos den dinero y nos los desfirulamos. O sea, claro que en un derecho hay extremos. En muchos casos los operadores deben contar con una formación y un perfil adecuados antes de organizar capacitaciones internas para sus compañeros trabajadores. El problema es que mucha de la formación no se ha dado y muchos de los formadores o formadoras, por sobre todo en estos temas de género, siguen estando con un sesgo. Hay que tratar de evitarlo y de limitarlo. Esa es la lucha. O sea, claro, tú me estás dando una gran cantidad de problemas, Osvaldo, y estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Estoy de acuerdo con ellos. Te voy a enumerar nada más los que me estás diciendo. Contexto. La incapacidad para debatir
y la formación y el perfil adecuados. Claro que son problemas, pero entonces tenemos dos opciones. ¿Comenzamos a avanzar con lo que hay o cruzamos los brazos porque decimos, no se puede? Hay un día que se abran los cielos y Dios nos llegue a juzgar, va a juzgar a los que se portaron mal y pues nosotros no hicimos nada porque no se podía. Me parece que no es por ahí. No es por ahí. ¿Es complejo? Sí, pero muchos tenemos que trabajarlo. Marcándole límites a los extremistas, criticando las cosas, enumerando las fallas. Híjole, es una lucha de muchas aristas, mi querido Osvaldo, de muchas, de muchas. Y en medio extremistas como muchas feministas, pero también muchos hombres machistas. Ahí tenemos a Eduardo Verástegui, que es una chulada de persona. Entonces, híjole, nos falta mucho por hacer. Este libro que se los recomiendo mucho, Tiempo de Mujeres, se los recomiendo ampliamente para comenzar a hacer ese diálogo y ese debate, o por lo menos para empezar a pensar por dónde debemos empezar. Mientras tanto, no me resta más que agradecer su presencia, agradecerle sus opiniones, saber que es mi opinión y que no es la realidad, no es la verdad absoluta, y que precisamente por eso leo lo que me ponen ustedes, porque es importante también escuchar a los demás, que intentar dialogar y hacer debate, al menos desde estos pequeños espacios, para hacerlo un poquito mejor. Muchas gracias. Muy buenas noches, no importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos sintonicen. Muchas gracias y hasta pronto.